Chicos, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bueno, buenas noches con todos, estimados. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Con los temas que teníamos pendientes de revisar, ¿no? El día de hoy, o en la última clase que tuvimos, bueno, que fue la recuperación realmente, revisamos o vimos lo que es el presupuesto operativo, ¿ok? El presupuesto operativo es un presupuesto que nos sirve para obtener el estado de resultados, ¿sí? En esta clase, en la clase del día de hoy, vamos a complementar, o perdón, en esta clase y en la que viene, son dos clases que nos quedan todavía, o tres clases que nos quedan todavía, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Eh, en la clase de hoy vamos a revisar todo lo que es la parte teórica de lo que son el presupuesto de proyectos o CAPEX o de capital, ¿no? Y o el presupuesto también de efectivo. Son dos tipos de presupuestos que nos faltan y que complementan al presupuesto operativo para hacer todos juntos la set de reportería, ¿no? Que se presentan en estos casos. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, chicos, se va a realizar. ¿Sí? De hecho, en el examen final viene la parte de proyectos, así que vamos a hacerlo con paciencia para poder revisar el problema como tal. ¿Sí? Lo otro, chicos, que vamos a realizar la próxima semana ya, probablemente cuando terminemos la parte de presupuestal, vamos a realizar un repaso y nos vamos a enfocar sobre todo en lo que se va a desarrollar en el examen final. Yo les comenté que el examen final era un examen de lo que es presupuesto. ¿Ok? El examen de lo que es presupuesto se desarrolla, se desarrolla en base a una secuencia que, bueno, ya expliqué justo en la clase de recuperación, pero vamos a hacer un repaso para que pueda estar fresco para el examen final. Además, también el lunes vamos a revisar el examen final, los datos, implicancias o algún tipo de recomendación que les pueda hacer para sobre el particular. ¿Ok? Eso, chicos, lo que vamos a revisar. Eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Y vamos a empezar, como les dije, con la parte que nos faltaba, de la parte de presupuesto. ¿Ok? Permítanme buscar la presentación. Antes, chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre el examen T2 o sobre algún tema en particular que quieran ver? Si la tienen, por favor, me comentan mientras que busco el material. Listo. Si no hay preguntas, estimados, empecemos, ¿no? Como les comentaba, los presupuestos pueden ser de muchos tipos, especies, con diferentes usos. Pero hay tres tipos de presupuestos que son los principales y que se tienen que siempre tener en cuenta para armar un esquema presupuestal. ¿Qué es un esquema presupuestal, chicos? Es un esquema de proyecciones que se realizan, ¿no? Para poder controlar la información, gestionar el plan y obtener mejores decisiones sobre ese control. Eso es realmente un,
En este caso, eso es una gestión presupuestal, ¿no? Normalmente las compañías que empiezan a presupuestar, empiezan a hacerlo con el presupuesto operativo, ¿no? El presupuesto operativo es ese presupuesto, ¿no? Que arranca todo. ¿Por qué? Porque en ese presupuesto se mide lo que es la rentabilidad, la utilidad del accionista, lo cual suele ser el principal objetivo de toda empresa que planifica, proyecta o presupuesta resultados. ¿Ok? Entonces, chicos, sobre eso vamos a comentar. Ahora, una empresa que ya realiza presupuesto operativo, una empresa que ya realiza presupuesto operativo, ¿no? Lógicamente va a buscar seguir avanzando, ¿no? Luego del presupuesto operativo, lo que normalmente sucede es, o empiezan a hacer el presupuesto de efectivo, ¿no? Que es el segundo tipo de presupuesto, el cual complementa el manejo de la proyección de la rentabilidad con la proyección del capital de trabajo, con la proyección del dinero de la empresa, con la proyección para el pago o obtención de préstamos, con la proyección para el tema de las inversiones, todo recurso dinerario que la empresa espera tener y que espera manejar y administrar a lo largo de todo el periodo. ¿Sí? Y luego, en un tercer paso, se podría decir, empiezan a hacer los presupuestos CAPEX, ¿no? Un presupuesto CAPEX bien llevado, chicos, nos da muchas ventajas en lo que es manejo y control de las inversiones de la compañía, ¿no? Ahorita vamos a revisar con un poco más de detalle eso, pero eso es lo que podemos complementar. Estos tres reportes, entre algunos otros más que no están en el CILAU, pero se pueden mencionar, como el Balance Scorecard, como el tema del plan estratégico, como el manejo de OKRs y KPIs, ¿no? Todo esto que les comento forman parte de la planeación, de la gestión empresarial planificada que hace una compañía normalmente. Algunas tendrán todos los reportes, algunas tendrán un par, algunas harán mejor algunos que otros, ¿no? Y se va dando de esa forma, chicos. En general se maneja de esa manera. ¿Ok? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en dos puntos. En el presupuesto de capital, por un lado, y en el presupuesto de efectivo, por el otro lado. ¿Sí? ¿Ok? Como mencioné, o como ya ustedes conocen, estamos en la última unidad del curso. Nos quedan 2 semanas de clase, prácticamente una después de esta clase, ¿no? Donde vamos a acabar de ver los temas operativos y vamos a prepararlos de la mejor manera para el examen final. En esta unidad estamos revisando la unidad presupuestaria, ¿no? Este curso se llama Costos y Presupuestos, ¿no? Ya hemos visto la parte de los costos, ahora estamos viendo la parte del presupuesto. ¿Sí? Entonces, en esta unidad vamos a ver los tipos de presupuestos, sus usos, funciones, objetivos, limitaciones y todo lo relacionado a su manejo en la compañía. Eh, un segundo. Por otro lado, estamos en la sesión particular donde vamos a poder revisar los dos tipos de presupuestos que complementan en muchos aspectos al presupuesto, al presupuesto operativo, ¿no? Que son el presupuesto efectivo y el presupuesto de CAPEX, ¿no? O de inversiones o de activos, ¿no? Mejor conocido. Para empezar esto, chicos, vamos a hacer algunas definiciones. Como siempre, tenemos algunas preguntas que estaban pendientes o presentes en el material que ustedes tienen de la universidad, ¿no? Y que ahora vamos a revisar a manera de introducción a la teoría. Y la primera pregunta, chicos, que se puede hacer es la siguiente. ¿Cuál es la importancia del presupuesto de capital o CAPEX o de activo en la toma de decisiones de la empresa? En principio, chicos, este presupuesto, ¿qué hace? Este presupuesto evalúa las inversiones que se realizan. Una pregunta, ¿qué es una inversión? ¿Qué es una inversión, chicos?
¿Qué se define como una inversión? ¿Una inversión es ahorro o al contrario, una inversión es dar dinero? A ver, vamos a llevar siempre al término coloquial este tema. A propósito de la definición de Jocelyn, que está muy buena e interesante, ¿no? Vamos a usarla. Una inversión es usar el dinero, tiempo, recursos en algo con la expectativa de obtener un beneficio futuro. ¿Ok? Entonces, una inversión en términos nominales, en términos de una persona, ¿no? De una persona sería, por ejemplo, comprar una casa o comprar un terreno, ¿no? Yo compro, o un departamento, ¿no? Yo compro un departamento, un terreno o una casa, y ese departamento, terreno, casa, no es algo que yo, no es, es algo que no es básicamente un gasto para mí. No es algo que yo, si es cierto, es algo que yo puedo ir pagando o puedo pagar, ¿no? Por un momento me quedo sin dinero, ¿no? Obviamente desembolso dinero, pero es algo que yo puedo utilizar en un futuro o que puedo usufructuar, porque a ver, si yo soy una persona que pagaba alquiler, si yo soy una persona que pagaba alquiler, en este caso, ¿no? Eh, y compro un departamento, ¿seguiré pagando alquiler? No. Cuando yo compro un departamento, quizás pueda seguir pagando mi departamento, eso es otra cosa, pero ese activo es mío, es un activo mío, completamente mío, como tal, ¿no? Ese activo me va a generar un beneficio que si yo vivo ahí, será el vivir ahí. Si yo lo quiero alquilar, será el ingreso que obtenga por alquilar, ¿no? Para una empresa es algo parecido, chicos. Yo invierto con un objetivo, con una razón. La razón normalmente debería ser rentabilizar la inversión. O sea, si yo compro una planta, ¿para qué sería? Para producir más. Si yo compro una flota de camiones, ¿para qué sería? Para dar mejor servicio. Si yo compro, no sé, una flota de autos, es para algún fin específico de la compañía. Si yo compro una nueva maquinaria, es para aumentar la productividad. Siempre un activo va de la mano de un beneficio a la compañía, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sobre esto. Si yo tengo una empresa de camiones que brinda servicios de transporte carga, ¿no? Una inversión para mí sería comprar una flota de camiones, ¿correcto? Sería una inversión para mí. ¿Por qué? Porque los camiones me van a generar réditos en un futuro porque los voy a usar para el trabajo. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es una inversión. Ahora, ¿por qué es importante el presupuesto CAPEX o el de capital? Porque, a ver, les hago una pregunta. Si ustedes o una empresa hace una compra de camiones, ¿simplemente lo hace porque se le ocurre o hay toda una evaluación detrás? O las empresas compran nomás porque, ok, me gusta el camión, me gustan los camiones, quiero más camiones y los voy a comprar. ¿Qué piensan, estimados? ¿Evalúan o lo compran por comprar? De hecho, hay muchos empresarios que lo compran por comprar y acaban pagando, ¿no? Como dicen. Cuando yo compro algo, ese algo me tiene que generar un valor, un rédito como tal. Si yo no tengo un presupuesto de CAPEX, normalmente esa evaluación la voy a hacer de todas maneras cuando me toque el momento de comprar. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa normalmente en este tipo de inversiones? Se evalúa inversión inicial, que es la compra de los camiones, se evalúa los ingresos que me va a generar, se evalúa los costos que me van a ocasionar, porque tengo que contratar choferes, combustible, varias cosas para los nuevos camiones, ¿no? Y todo eso, entre sumas y restas, me debe dar una rentabilidad.
esa rentabilidad normalmente debe ser mayor a la que el accionista espera obtener por sus inversiones. Ahora, si, como le dije, si yo no tengo un presupuesto CAPEX, lo que va a pasar es lo siguiente. Denme un segundo, chicos, antes que me olvide. Un segundo. Ya está. Listo. Perdón. Eh, si yo no tengo un presupuesto CAPEX, yo voy a estar en un momento del año y voy a decir, ok, quiero comprarme camiones. Voy a hacer la evaluación que les dije, ingresos, costos, gastos y todo lo habido y por haber relacionado a ese proyecto de inversión. Y voy a decir, compra o no lo compras, dependiendo, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría si yo les dijera que hay compañías que tienen el presupuesto CAPEX que hacen esta evaluación no en el momento de la compra, sino como un plan estratégico de inversiones en ese periodo? Evalúan todas las inversiones previamente como un plan sistemático alineados al plan estratégico que tiene la compañía y ya provisionando los recursos necesarios para su desarrollo. Hacen una evaluación con tiempo, sin presión, con supuestos en escenarios, ¿no? De esa manera es más eficiente la evaluación que hacerla un poco antes de la compra, con apuro, probablemente con presión, ¿no? Entonces, chicos, al igual que un presupuesto normal, el presupuesto de inversiones, lo que hace es justamente ese trabajo. Formaliza, evalúa, determina y sigue los resultados de las inversiones que se realizan en una compañía. Ahora, ¿esto es importante? Sí, porque a ver, ¿ustedes saben cuánta plata puede invertir una compañía en inversiones? Puede ser mucha, ¿no? Hay compañías que van renovando tecnología o que van renovando flote de carros o que van renovando computadoras o que van renovando muchas cosas. Entonces, esa evaluación, esa evaluación eh, que se da, esa evaluación que se da es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay mucha plata alrededor de esa inversión, ¿no? Entonces, ¿es importante el presupuesto de capital? Sí, porque me permite decidir correctamente el mejor escenario para la compra de mis futuras inversiones. Eso le da la redundancia o la importancia a un presupuesto de capital. Ahora, segunda pregunta, presupuesto de efectivo. Chicos, ¿qué es el presupuesto de efectivo? ¿No? Yo le dije, involucra a todos los ingresos y egresos de la organización, a todos. Con ingreso y egreso me refiero, chicos, a la plata. No me refiero a una venta, no me refiero a una compra, no me refiero a un pago de planillas. Me refiero a la plata, al dinero que entra a la cuenta y que sale de la cuenta. ¿Ok? Eso tiene un origen o una connotación un poco diferente. Ustedes, imagino, recordarán su clase de contabilidad, ¿no? Y en esas clases de contabilidad a ustedes les explicaron lo siguiente. Le dijeron que cuando yo hago una compra o una venta, se hace un asiento, ¿correcto? Un asiento que tiene que ver con la compra o venta que esté realizando. Si esa compra o venta es pagada en el momento, se hace otro asiento, cancelando la factura e ingresando el dinero o cancelando la factura y pagando el dinero dependiendo de qué sea, si es compra o venta. ¿Ok? En ese paralelo, el reflejo del segundo asiento en la planeación de la empresa, del asiento que ve la salida o entrada de dinero, es lo que representa el presupuesto de efectivo. ¿Va de la mano con el operativo? Obviamente. ¿Son iguales? No. Pero sí tienen que tener cierta correlación, porque obviamente uno es consecuencia del otro. ¿Ok? ¿En un presupuesto de efectivo se involucra toda la empresa? Sí, se involucra toda la empresa. Al igual que el operativo, ¿no? Yo planifico el dinero para que toda la empresa pueda tener los recursos dinerarios para poder subsistir, para pagar las planillas, para pagar los proveedores, para cobrar las ventas, todos esos recursos que ingresan y salen y que se mueven constantemente en el negocio están involucrados dentro del presupuesto de efectivo y son importantes para que la compañía tenga un funcionamiento. Por ende, las áreas deben involucrarse como tal. Nosotros, por ejemplo, yo les cuento, en mi trabajo estamos
Ahorita nosotros no manejamos presupuesto de CAPEX, manejamos presupuesto de operativo y presupuesto de efectivo actualmente. El CAPEX lo hacemos netamente cuando hacemos una inversión, como les dije, tenemos que evaluarla en el momento con presión y con todo. De hecho, yo ya he sugerido que tenemos que llegar al presupuesto CAPEX, pero eso es un camino todavía largo de aprobaciones, ¿no? Por lo pronto, el de efectivo sí lo estamos usando, ¿no? Eso implica que cuando yo arme el presupuesto operativo, tenga que hacer consultas sobre la liquidez que va a generar todos los costos y gastos que se tienen que hacer, ¿no? Y de esa forma, chicos, involucrando toda la empresa, uno arma el presupuesto de efectivo. Eso es una de las cosas que se tienen que ver. Última pregunta. ¿Será relevante la planeación para poder terminar la ejecución de un proyecto de inversión? Sí. Este término lo van a escuchar bastante. Proyecto de inversión. El proyecto de inversión, chicos, es donde se evalúa una inversión. Tomando las palabras de Jocelyn, ¿no? Hay que analizar en esos proyectos si el proyecto va a generar rentabilidad futura. Eso es lo que busco de un proyecto. Yo no busco de un proyecto que se vea bonito, no busco de un proyecto que se vea bien bacán en mi empresa o decir que mi empresa es mejor. Yo busco de un proyecto de rentabilidad. Todas las compañías, chicos, buscan rentabilidad de todo lo que hacen. ¿No? Las compañías no sueltan un sol si no es para algo, si no es para algo, en este caso. Y ese algo... Okay. Y ese algo, como le dije, es la rentabilidad. Entonces, ¿será relevante? Sí, porque en un proyecto no solo está el activo que se compra, está todos los ingresos y egresos relacionados a ese activo que van a ser parte de la proyección operativa y de efectivo de la compañía. Entonces, chicos, el presupuesto de CAPEX y el presupuesto de efectivo son importantes, por supuesto. Quizás el efectivo es un poco más operativo, pero el de CAPEX toma decisiones a alto nivel, porque las inversiones suelen ser desembolsos grandes, no son temas pequeños. De hecho, por política, en muchas compañías que han manejado presupuesto CAPEX, solo se incluyen inversiones a partir de un monto, por ejemplo, inversiones a partir de $100,000 o de algunas compañías de $50,000, ¿no? Se evalúan. Las demás entra por otro procedimiento, pero el CAPEX se evalúa precisamente las inversiones que son relevantes para la compañía. Esa es la manera de plantear. Ok, chicos, entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ver el material. Y vamos a empezar por una lámina que a mí me gusta mucho, porque primero, para entender este tema, hay que ver bien el tema de lo que es la planeación, ¿no? La planeación. Y para entender la planeación, hay que hablar de lo que es la estrategia de la compañía. Yo siempre veo la compañía como una mesita de cuatro patas, ¿no? La parte de la mesa es la compañía y las cuatro patas son las que lo sostienen. Normalmente esas cuatro patas, que son igual de importantes, son la pata comercial, la pata de producción, la pata financiera, ¿no? Y la pata de la gerencia general o la gestión general, como lo quieran poner, ¿no? Estas cuatro sostienen a la compañía, hacen que la compañía funcione, hacen que la compañía se maneje correctamente, ¿no? Si una de estas cuatro patas falla, la compañía se puede ver afectada, ¿no? Y luego me saldrán con el eterno debate, que el financiero dice que es más importante, que el comercial es más importante, que la producción es más importante, la clásica, ¿no? El financiero dice que sin mí no tienes el dinero para hacer todo lo que tienes que hacer. El comercial, sin que yo venda no genero plata. El productor, sin que yo no produzca, tú no vendes nada. Y el general, yo soy más importante que los tres. Eso, chicos, se ve en todos lados, ¿no? La eterna pugna entre los financieros, entre los comerciales, entre los productivos, es algo que siempre se va a ver porque todos quieren ser la pata más importante de la mesa, como decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, chicos, en la realidad, y ya mi experiencia, se lo dice alguien que en un momento
cuando empecé mi carrera en el mundo financiero, ¿no? También indicaba o decía eso, ¿no? Finanzas es más importante que todo. Sin finanzas no hacen nada, ¿no? Y me llegué a discutir con algunos comerciales sobre el particular. Ya casi a mis 40 años, ¿no? Después de 15, casi 20 años de carrera, puedo decir exactamente ahora que sin estas cuatro patas o sin alguna de estas cuatro patas, la compañía sufriría, flaquearía y tendría muchos impedimentos y o problemas, ¿no? Esto, chicos, es fundamental, relevante para toda empresa. Ahora, si bien es cierto, las cuatro patas son importantes, nosotros vamos a especificar un poco más la parte financiera porque nosotros estamos en un curso que nos enseña la parte financiera. ¿Ok? Y dentro de la estrategia de la pata financiera o la estrategia financiera como tal, ¿no? Existen muchos tipos de estrategias y políticas. Estas políticas suelen ser las siguientes. Una es la política de inversiones, que es justamente la que va relacionada al presupuesto CAPEX. Políticas de financiación y de dividendos, ¿no? Que van relacionadas al presupuesto efectivo. Políticas de amortización, reservas y circulante que van relacionadas también al presupuesto efectivo, ¿no? Cada una de estas políticas generales, estratégicas, permiten a la gerencia financiera aplicar su estrategia financiera, ¿no? A través de acuerdos, a través de gestión, a través de hacer respetar los cánones o políticas establecidas en la compañía, podemos desarrollar un valor agregado sobre el manejo. Finanzas, chicos, no es recibir y pagar, recibir y pagar. Finanzas es administrar el dinero, que es el recurso más escaso, que es el recurso más importante, que es el recurso que, bien manejado, te puede dar una ventaja competitiva. Hay algo que yo a veces leo cuando, es más, y que he palpado cuando he hablado con microempresarios, ¿no? Ustedes saben, chicos, cuál es la razón principal por qué una microempresa cierra. ¿Conocen eso? ¿Cuál es la razón principal? De hecho, nosotros tenemos un récord tristemente célebre. Ustedes han escuchado Perú, país de emprendedores, ¿correcto? Y es cierto, el peruano es muy echado para adelante, el peruano es muy revulsivo, el peruano siempre está buscando que salir adelante, ¿no? En ese afán, muchos albergan la esperanza de tener su negocio, ¿no? Somos el país con la mayor cantidad de emprendimientos a nivel mundial. Y eso es algo muy loable, muy bueno. El problema es que también somos el país con la mayor cantidad de empresas quebradas o cerradas en, en el mundo. Entonces, chicos, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Por qué las MIPES suelen quebrar? ¿Cuál creen que sea la razón? Por ejemplo, yo les comento un caso que tuve muy de cerca, a pesar de que yo he visto muchos, como le dije un tiempo, yo me dediqué a asesorar, tuve un emprendimiento, ayudaba a un amigo a asesorar a microempresarios, ¿no? De la parte financiera, justamente, ¿no? Y sí, efectivamente, Jocelyn, una de las grandes razones de la quiebra es, en principio hay dos razones, una principal y una que incluye este tema, ¿no? Muchas veces el empresario que tiene un negocio, y lo digo, busca un negocio que él conoce. Tengo amigos que son vendedores, que luego de un tiempo en una empresa quisieron vender lo mismo que la empresa vendía. Abrieron su negocio. Su problema nunca fue vender. Su problema nunca fue conseguir el producto. Su problema fue que no conocían el ambiente empresarial. El ambiente empresarial de un país está conformado normalmente por su parte legal, por su parte tributaria y por su parte financiera. Y efectivamente, normalmente el problema de una compañía es que no administra bien el poco capital de trabajo que tiene. Porque, a ver, seamos sinceros, si una persona tiene mucho dinero,
haz un emprendimiento, pero igual el dinero va a quedar escaso porque una empresa mueve cantidades muy grandes, ¿no? Entonces, chicos, esto lleva a que normalmente el empresario peruano no conoce su entorno empresarial, no sabe de leyes, no sabe de constituciones de empresas, no sabe de términos tributarios, no sabe de temas contables, no sabe cómo hacer una planeación empírica, si quieren, pero, pero, como les dije, efectiva, ¿no? El primer consejo que yo les puedo dar, y esto lo he dado porque alguna vez dicté un curso también de contabilidad para microempresarios y finanzas para microempresarios, ¿no? El primer gran consejo que se da en este punto es jamás mezcles tu dinero con el de negocio. Asígnate un sueldo si quieres, pero jamás mezcles el dinero, tu dinero, con el del negocio y el dinero del negocio con tu dinero. Ese primer orden es lo primero que tenemos que tener. Segundo, la planeación. No necesitas tener un super sistema ni tener 50 financieros para poder hacer un presupuesto o un flujo de caja o una planeación semi-moderada. Necesitas simplemente conocer tu negocio, quizás manejar Excel, ¿no? Y básicamente llevar el control de todos los egresos e ingresos de tu dinero, ¿no? Me pasó un caso muy de cerca, ¿no? Donde vi a una persona que intentó con toda su fuerza hacer un negocio, un servicio, claro, ¿no? Y que al final tuvo que dejarlo de lado porque se metieron algunos problemas tributarios en principio, ¿no? Y en segunda, se quedó sin capital de trabajo, ¿no? Entonces, ese chico es el caso de muchas personas, de muchos emprendedores. Si uno no separa bien su dinero, si uno no lo administra bien, es imposible que el negocio florezca. Primero hay que hacer un poco, como digo, agarrado, puño, como dicen, y luego vamos creciendo, vamos expandiendo el negocio, ¿no? A mí me ha tocado ir a empresas que vendían muy bien, por ejemplo, pero que nunca tenían dinero. Y eso era porque eran un desastre en la parte de caja, ¿no? Entonces, chicos, la parte financiera es bien importante, casi a la par de la comercial en un sentido, para poder hacer que una empresa crezca. Si yo manejo mi dinero ordenadamente, si yo hago bien mis ventas, es muy probablemente me vaya bien y pueda ir creciendo, puedo ir contratando gente, ampliando el negocio, eso ya son otros pasos. Pero en un primer momento, antes del tercer año, que se le llama el año de la muerte en las empresas en el Perú, ¿no? Yo debo administrar mi dinero de forma responsable. Como le dije, muchas veces es asígnate un sueldo pues, con el que puedas vivir, al menos para tus gastos fijos, ¿no? Y lo demás, que produzca, que produzca, que produzca, que produzca. Y así, chicos, ir avanzando. Eso que les comento de las MIPES es un ejemplo que siempre se habla en cualquier curso de contabilidad para microempresarios. El microempresario peruano se desordena demasiado y la forma de ordenarte normalmente es la parte contable o al menos la parte de planeación. ¿Ok? Entonces, si eso le pasa a una MIPE, imagínense lo importante que esto puede ser en una mediana, en una grande, en una transnacional. De hecho, todas las transnacionales que yo conozco tienen planeación del dinero, del flujo de caja. Todas. ¿Por qué? Porque saben que el recurso es importante, porque saben que el recurso es necesario, porque saben que el recurso es escaso. Entonces, la parte de estrategia financiera en toda compañía de todo tamaño suele ser muy importante para la empresa, ¿sí? Y como nosotros nos vamos a centrar un poco en lo que es planeación, ¿no? Vamos a revisar esos conceptos. El concepto de planeación está muy ligado a lo que es el concepto de estrategia, ¿sí? Yo planifico sobre algo que quiero hacer. Uno no planifica sobre una realidad que va a suceder, obviamente, pero no planifica sin un objetivo. La estrategia es lo que le da objetivo a la planeación. Si yo quiero desarrollar una estrategia para duplicar mis ventas o para crecer mi utilidad, ese objetivo me va a permitir planificar, ¿no? Según los parámetros de lo que voy a hacer para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, el diseño de la estrategia es lo que da sentido a la planeación, ¿no? Cuando yo hablo de una estrategia, chicos, hablo de formulación de objetivos, primordial, ¿no? Yo, estratega, digo, esto es lo que quiero. Listo. Ahora, sobre lo que yo quiero,
empiezo a pisar un poco de tierra y digo, ¿cuál es el escenario de la empresa? ¿Cuál es? ¿No? El escenario de la empresa que estamos ahorita, la realidad, mi mercado, mi capacidad de compra, mi capacidad de venta, mis clientes, mi mercado objetivo, hacia dónde quiero apuntar, ¿no? Yo puedo decir, ok, mi objetivo es duplicar mis ventas, ok, tienes mercado, tienes forma, a quién te vas a bajar o cómo vas a ampliar el mercado o a quién le vas a quitar el mercado que quieres duplicar, ¿no? El paso dos consiste en pisar un poco la realidad que tengo para ver si mi objetivo es factible o cómo lo puedo ajustar. Tres, una vez que tengo realidad con el sueño, me voy a las alternativas. ¿Qué alternativas tengo yo para crecer en ventas, por ejemplo? El ejemplo típico, ¿no? ¿Qué alternativa tengo? La alternativa puede ser, no sé, pues contratar más vendedores, la alternativa puede ser mejorar el precio de mercado, la alternativa puede ser diferenciar mi producto, se me ocurren varias cosas más, pero podríamos hablar de ese tipo de alternativas. ¿Sí? Cuatro, yo voy a pasar a evaluar las alternativas que tengo, ¿no? Ya puse varias sobre la mesa y voy a decir cuáles son las que realmente puedo, puedo realizar. En esta fase tengo que proyectar, obviamente, las alternativas y cómo redundarían en mi información financiera. Es una proyección, como se le podría llamar, medio empírica de escenarios, ¿no? Escenarios, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto? ¿No? Y cómo eso me afectaría a las finanzas de mi compañía, ¿ok? Y la quinta es, ok, de esa evaluación numérica, estratégica y de todos los aspectos, elijo la alternativa que mejor se acomode a mi realidad. ¿Sí? Todos chicos, estos 5 pasos que van un poco, que son un poco parecidos a lo que es la toma de decisiones, es el diseño de la estrategia. ¿Sí? La implantación de la estrategia como tal, ¿no? Se da a través ya de una formulación de planes que son más operativos, que son más pequeños, y la formulación de la parte presupuestal. ¿No? Acá ya no proyecto, acá lo que hago es un presupuesto más serio, más detallado, más estructurado para poder hacer la gestión de los planes que estoy implementando para lograr mi estrategia. Ahora, chicos, hay estrategias de corto plazo y estrategias de largo plazo. Las de largo plazo son aquellas que van de la mano con el plan estratégico de la empresa y las de corto plazo son realizadas para poder lograr en el largo plazo cumplir ese objetivo principal. ¿Ok? Chicos, ¿hasta acá estamos claros? Perfecto. Avanzamos entonces. Uy, estoy acá. Perdón. A ver. Tipos de planificación, chicos. Acá hay dos tipos. En principio, eh, está la planificación a largo plazo y a corto plazo, es una de las formas, ¿no? Pero si hablamos de planificación, serían esas dos, ¿no? La de corto es la que planifica dentro de un periodo específico. Un mes, un día, una semana, un año, ¿no? Hasta ahí llega el tema de corto plazo. Luego están las de largo que van de un año hacia adelante, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 10 años, a 1000 años, si quieres, ¿no? La planeación no tiene realmente un horizonte de tiempo. Lo normal suele ser a 5 años, a 3 años, si quieren ponerlo de esa forma, ¿no? Y la corto plazo sí es más operativa, más corriente, se da en todos los tipos de planeación. Justamente acá está un poco de lo comentado, ¿no? Cuando hablamos de planeación a largo plazo, hablamos un poco más de lo que son inversiones, ¿no? Inversiones, ¿no? La flota de camiones, por ejemplo. La flota de camiones que por lo menos la voy a tener en mi compañía, por lo menos la voy a tener en mi compañía, eh,
unos 5 o 6 años trabajando para mí, ¿no? Es un objetivo de largo plazo. ¿Ok? Y cuando hablamos de corto plazo, hablamos básicamente de lo que es capital de trabajo, presupuesto de tesorería, ¿no? De hecho, si yo lo clasifico de esta manera, te diría que a corto plazo hablamos del presupuesto operativo anual y del presupuesto de efectivo anual. Son los dos reportes por excelencia de corto plazo. Y si hablamos de presupuestos de largo plazo, hablamos del presupuesto de inversiones, ¿no? Que es el presupuesto CAPEX que va evaluando hacia el futuro todas las inversiones que puedo o pienso realizar. ¿Ok? En ese mismo sentido, chicos, están los horizontes de planeación, ¿no? Un horizonte de planeación de corto plazo conlleva básicamente a procurar o asegurar que la compañía no se quede sin liquidez. Básicamente es eso, ¿no? Una compañía sin liquidez es un carro sin gasolina, no puede avanzar, no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada, ¿no? En eso, horizonte de planeación se concentra mi corto plazo, ¿no? En el largo plazo me concentro en objetivos ya más tácticos, más estratégicos, ya más establecidos, ¿no? Para poder justamente lograr, ¿no? Lograr esos objetivos que tiene la compañía para realizar. Dentro de los conceptos de planeación a largo plazo podemos especificar lo siguiente. La compañía, chicos, tiene muchos objetivos, ¿no? No solo son los financieros, hay muchos objetivos dentro de una compañía que se tienen que elaborar. Pero, eh, pero, claro, dentro de, y todos los objetivos que tiene la compañía parten de una premisa, hay que maximizar el valor para los accionistas. Eso significa que al final todos los objetivos están ligados a objetivos financieros, ¿no? Como lo dije, el de corto plazo se encarga de lo que es la liquidez, ¿no? Como recurso para poder echar a andar el coche, por decirlo de alguna forma, y a largo plazo para consolidar, para solventar, para estructurar un sistema financiero completo. Ahora sí, chicos, vamos a hablar un poco del presupuesto de efectivo como tal. Como lo mencioné, el presupuesto de efectivo, el presupuesto de efectivo, un segundo, dame un minuto, por favor. Ok, el presupuesto de efectivo, ¿no? Es aquel presupuesto, como le dije, que evalúa ingresos y egresos de efectivos planeados por la empresa, ¿no? En esta parte, chicos, podemos decir lo siguiente. La compañía, ¿no? Recibe dinero y saca dinero, ¿ok? Un segundo. La compañía saca y recibe dinero. Entonces, eso es un recurso que entra y sale, que es muy dinámico y que debe ser controlado. Segundo, permítame un minuto.
Un segundo. Aprovecho que sí. Ya. Ok. Entonces, acá viene la importancia, porque, a ver, como les dije antes, si una compañía se queda sin dinero, si una compañía no tiene liquidez, ¿qué pasaría? No le puede pagar a los proveedores, no puede comprar mercadería, no puede pagarle a sus empleados. O sea, la compañía generaría problemas, muchas complicaciones para su propia empresa. Entonces, como se darán cuenta, tácticamente, tener la liquidez para poder cubrir tus obligaciones es un problema muy serio, es un problema que debe ser correctamente planificado. En este caso, chicos, en este caso, ¿no? Este presupuesto específicamente se encarga de esa planeación, ¿no? Me va haciendo, primero me hace un plan de efectivo para todo el año y luego va controlando que ese plan se cumpla, se ejecute y me da dando alternativas, y acá lo digo, ¿no? El presupuesto de efectivo es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más efervescente en cambios que el presupuesto operativo, ¿no? Porque no hay una rentabilidad de efectivo, ¿no? Eso es un manejo para que la compañía siga, genere sus propios recursos, genere su propio dinero. Entonces, esa planeación que se hace está bastante más expuesta a cambios que la del presupuesto operativo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja un recurso que suele ser bastante complejo de manejar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo proyecto un nivel de ventas, ¿no? Y vendo. O sea, yo proyecto vender 1.000.000 de soles en un mes. Perfecto, los vendí. Listo. ¿Qué pasa si no me pagan ese 1.000.000 de soles? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo presupuesté 1.000.000 de soles de ventas y presupuesté 800.000 soles de cobranza de esa venta. ¿Qué pasa si me pagan 500.000? Significa que tengo significa que tengo 300.000 para, que tengo 300.000 que tengo que cubrir de alguna manera. Puede ser con un tema bancario, puede ser con un tema despidiendo descuento o ajustando las medidas de cobranza, ¿no? Puede que lo saque de algún otro lugar. Entonces, ese tipo de escenarios es más común de lo que uno piensa y normalmente el plan que va cambiando con respecto al presupuesto efectivo es mucho más extenso, es mucho más extenso que el mismo presupuesto operativo que realmente era el que más lo hacía en ese punto. ¿Ok? Ok. Para un presupuesto efectivo, chicos, existen varios componentes. Un segundo. Por ejemplo, existe el ingreso de efectivo, ¿no? Que es las cobranzas, básicamente. Existe el desembolso de efectivo, que son los pagos que se hacen de todo tipo, proveedores, planillas, todos los pagos que yo realicé, ¿no? Eh, Eso me deriva un monto de efectivo neto. Puede ser que haya cobrado más de lo que pagué o que haya pagado más de lo que cobré, ¿no? Eso sí lo refleja acá. Luego, yo le sumo el presupuesto o el saldo inicial que tenía en mi caja cuando arranqué el año, porque uno nunca arranca la caja en cero, la caja siempre arranca con un monto determinado, y eso me da el saldo de efectivo de la compañía. Una compañía nunca jamás puede acabar en saldo negativo, como es la utilidad. Puede acabar en saldo cero si quieres, pero jamás negativo, ¿no? Entonces, justamente ese plan de efectivo debe considerar eso. Si una compañía no es capaz de generar efectivo dentro de su contexto operativo, es una compañía que realmente tiene un gran problema que se le puede venir muy pronto, ¿no? Entonces, recuerden, ingresos de efectivo, desembolsos de efectivo, saldo inicial de caja son los principales componentes de
un flujo o un presupuesto de efectivo en este caso. Por acá está un poco más detallado, ¿no? En el ingreso, como le dije, toda entrada de plata, principalmente acá hablamos de las cobranzas. Eso es lo que principalmente movemos en este punto. Los desembolsos de efectivo pueden ser varios. Pueden ser compra de efectivo, compras, perdón, liquidaciones de cuentas por pagar, alquileres, pago de sueldos y salarios, pago de impuestos a la SUNAT y disposición de fondos para activo entre los principales, ¿no? Como le dije, entre sumas y restas, esto, entre sumas y restas, esto me da un flujo de efectivo neto, el cual juntándose con la caja que tengo inicial, ¿no? Me da un valor de mi efectivo final. Acá, chicos, hay un punto que no hemos mencionado todavía y que es importante, el financiamiento, ¿no? El financiamiento es la capacidad que tiene una empresa para poder prestarse dinero de algún tipo de medio o vía, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi plan de efectivo me dice que voy a cobrar, pero ya que voy a pagar más de lo que voy a cobrar en este periodo? Que puede pasar, que no es normal, pero puede pasar, ¿no? ¿Con qué tendría que cubrir ese déficit, entre comillas? Probablemente con financiamiento, ¿no? Entonces, yo debo tener claro cuál es mi límite de endeudamiento, cuál es la máxima capacidad que yo tengo para poder gestionar deuda con un banco, o si tengo la posibilidad de emitir bonos, o si mi accionista puede prestar, o todas las vías o formas que cuento para obtener liquidez es lo que debo tener completamente claro, ¿no? Para yo hacer un plan financiero. De hecho, cuando hagamos el caso práctico de esto, le voy a enseñar a armar un flujo de caja. Eso probablemente lo hagamos el lunes. Les voy a enseñar a armar un flujo de caja. Uno simplecito para que ustedes también puedan replicarlo si quieren en alguna compañía en la que estén, ¿no? ¿Cómo armamos un flujo de caja? ¿Qué consideramos para armar un flujo de caja? ¿Y cómo hacemos ese control o esa gestión? Eso lo vamos a ver en la parte práctica del día lunes, ¿no? Es lo que nos toca en ese tema. ¿Cómo hacer? Y también vamos a entender de dónde vienen todos los recursos de la liquidez. Por ejemplo, una liquidez, el sueldos y salarios, el pago de sueldos y salarios, ¿de dónde viene? Viene de la planilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a entender en la clase de lunes cuando nos toque desarrollar la parte práctica de este punto. De hecho, Denis, lo mencionábamos al inicio de la clase, ¿no? El gran problema de los pequeños empresarios o los informales, si quieren ponerles también, entran en este rubro, ¿no? Es justamente el flujo de caja. Ahora, yo te digo algo, ¿el informal puede tener un flujo de caja? Sí, sí puede. No hay que tener, no hay que tener un sistema para tener un flujo de caja. De hecho, muchas compañías, incluyendo la mía, que es una compañía grande, ¿no? Lo hacen en Excel. Lo hacen en Excel. ¿Qué le impide a un informal tener un flujo de caja? Aprovechando la pregunta de Denis, está muy buena, de hecho. De hecho, el informal obviamente no va a considerar pago de impuestos, ¿no? Obviamente va a considerar básicamente todos los egresos e ingresos que tenga, ¿no? De hecho, tiene siempre el riesgo de que venga la SUNAT, que venga la SUNAFIL y todo, pero claro, ese riesgo realmente no es real hasta que llegue. ¿Podría considerar un importe? Sí, podría, ¿no? O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero realmente yo le digo que un informal en este caso y un formal, para este tema del presupuesto, eh, suele ser prácticamente lo mismo. Claro, lo que tú comentas, Denis, es que normalmente ellos no tienen no voy a decir el conocimiento porque no es algo tan complejo, ¿no? No tienen realmente el interés de hacerlo, ¿no? ¿En qué se concentra un empresario pequeño? Ni siquiera voy a decir informal. ¿En qué se concentra un empresario pequeño? En vender y cobrar, ¿correcto? En eso se concentra, normalmente, ¿no? Toda la plata que le va entrando, normalmente la va gastando en su casa o en su mercadería o en todas sus cosas. No le interesa llevar un control ordenado de la información porque en ese momento ellos no lo ven necesario.
¿no? Yo comentaba que en el Perú quiebran muchas empresas porque normalmente las compañías no saben manejarse desde el punto de vista financiero, ¿no? Y como les voy a demostrar el lunes, no sirve mucho, o perdón, no es algo tan complejo hacer un flujo de caja, ni siquiera un presupuesto, pero un flujo de caja no es algo tan complejo, es algo simple. Sí, basta con tener un buen conocimiento de tu negocio, pero desde el punto que genera la liquidez, porque a ver, muchos confunden, por ejemplo, una compra y una venta con un pago y una cobranza, cuando realmente no es lo mismo, ¿no? Muchos confunden el tema de dar crédito o no dar crédito. En el caso de los informales, yo entiendo, capaz Denis me puede corregir acá, ¿no? Ellos casi no trabajan con crédito, trabajan básicamente todo en efectivo, ¿correcto? No pueden ir a un banco, no pueden, bueno, hasta que se afilien, obviamente, no pueden ir, no pueden pedir un crédito a una empresa normal, o sea, lo que sea muy informal, no pueden pedir un crédito porque no hay garantía en el caso de ellos. Es más, en ese caso sería mucho más fácil todavía, porque todo lo que quita o ingresa o saca sería básicamente efectivo. Y ahí se vuelve más redundante el tema de justamente el mejor manejo de efectivo, ¿no? Sí, chicos, el lunes, para que estén más interesados en el tema, vamos a ver un flujo de caja desde cero, ¿no? Es la clase que siempre dejo para el final, ¿no? Un flujo de caja desde cero, ¿no? ¿Qué considero? ¿Qué debo hacer? Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? Para hacerlo bien y luego les voy a mostrar un modelito que yo tengo de control, que justamente lo hice para una empresa que no tenía, que vendía mucho, pero no tenía nada de información. Entonces, hay supuestos que tienen que asumirse, hay muchas cosas que uno debe considerar, pero al menos a nivel básico, les voy a dar las armas para poder hacer un pequeño flujo efectivo. Pero sobre todo, chicos, lo más difícil de esto, lo que a veces no se conoce, es básicamente el qué es efectivo y qué no es efectivo, porque la contabilidad a veces suele confundir mucho los términos, ¿no? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿El impuesto a la renta, cuándo es efectivo? Sí, es el porcentaje, pero ¿cuándo es efectivo? O sea, ¿cuándo me toca a mí ingresarlo en un flujo de caja? Por ejemplo, el impuesto de renta, chicos, se paga siempre entre marzo y mayo del siguiente periodo. Por ejemplo, cuando yo lo pago, es realmente donde se vuelve o ingresa al flujo de caja. Pero contablemente, uno va haciendo sus provisiones del impuesto a la renta conforme a las utilidades que va ganando por el porcentaje que bien comenta el 30%. ¿No? Entonces, hay muchas diferencias entre lo que es la contabilidad como tal y lo que es el efectivo como tal. Claro, contablemente se marcan todas, ¿no? Pero si tú quieres armar tu flujo efectivo de tu conocimiento de contabilidad, por ejemplo, sería complicado en ese punto. Entonces vamos a hacer justamente estos ejemplos. Por ejemplo, ¿la depreciación se incluye en el flujo de caja? No, claro que no. ¿Y las inversiones? Si yo me compro un carro para trabajarlo, ¿no? En un negocio, ¿cuánto el carro lo voy a usar durante 5 años más o menos? ¿Cómo se incluiría eso en el flujo de caja? Por ejemplo. Exacto. Si es a crédito, chicos, ¿estoy comprando un activo o estoy adquiriendo una deuda para el flujo de caja? Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? Por ejemplo, hay que validarlo. Si es a cuotas, por ejemplo, exactamente, si es a cuotas,
Yo estoy adquiriendo un activo contable, pero estoy pagando un activo financiado. Entonces, ese tipo de casos, chicos, se dan siempre y son los que a veces complican, ¿no?, la elaboración de un flujo de caja. Pero un flujo de caja en un negocio pequeño es un flujo de caja simple, ¿no? Entonces vamos a ir dando, es más, el caso que yo siempre hago no es un caso que yo tenga hecho, ¿no? Yo voy, por ejemplo, para este caso en particular que vamos a hacer el lunes, ¿no? Yo voy haciendo preguntas, ustedes me van dando respuestas y sobre eso vamos proyectando el flujo de caja, ¿no? Hasta lograr una proyección efectiva, ¿no? Considerando ciertos detalles que obviamente yo les voy a ir indicando, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la clase de lunes. Ya adelanté un poquito esa de clase que a mí me gusta mucho y realmente lo hago en la última clase porque eso no viene del examen. O sea, en el examen viene hasta el presupuesto operativo y viene el presupuesto de proyectos, que lo vamos a ver probablemente el lunes también, ¿no? El flujo de caja no lo tomo en el examen normalmente. ¿Por qué? Porque me gusta enseñarlo de manera más práctica entre las últimas clases del ciclo, ¿no? Justamente también para que ustedes puedan entenderlo de esa manera, ¿no? Sé que por ese lado no se estresen, no va a venir presupuesto de caja en el examen, ¿no? Está operativo y el proyecto sí, definitivamente. Pero sí me interesa que ustedes se lleven ese conocimiento. ¿Por qué? Porque así como ven, es un conocimiento muy funcional, ¿no? Créanme que yo hablo con muchos profesionales todos los días que no saben no distinguen la diferencia entre qué es dinero que entra con un gasto que se ejecuta. O sea, la diferencia entre el gasto y el dinero no la conocen. Y a veces me hacen preguntas y yo digo, primero hay que diferenciar lo que es gasto de dinero, lo que es costo de dinero, lo que es compra de dinero, ¿no? Si uno aprende a diferenciar eso, ya tiene un mejor entendimiento de lo que es la parte financiera de la compañía, que justamente es el objetivo o uno de los objetivos de este curso. Entonces, chicos, eso lo vamos a ver el día lunes, como para ir ya comenzando. Así que si tienen preguntas sobre eso, ese día, chicos, cuando empecemos a ver ese punto, ese día es el día que tienen para hacer esas preguntas. Aprovechen porque es una clase bastante práctica, justamente para que ustedes puedan entender este concepto que, como les dije, a nivel empresarial, a nivel personal, si quieren inclusive, es bien útil conocer ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a seguir avanzando para llegar a ese punto. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto de efectivo? En principio, los objetivos del presupuesto de efectivo son proporcionar a la gerencia información sobre toma de decisiones, obviamente sobre el ámbito del efectivo. Facilitar información financiera para mejorar las políticas de operación y financiamiento de la empresa. Detectar en dónde se ha estado gastando el efectivo disponible de la compañía. Este punto es clave, ¿no? Muchas empresas no saben dónde se les va la plata, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a hacer ese presupuesto acá que les comento, presupuesto de efectivo y el control efectivo acá en ADEX, ¿no? El objetivo o la necesidad que surgió de hacer eso fue justamente este tercer punto. No sabían dónde se iba la plata. Entonces, justamente esa revisión fue la que se hizo para optimizar el uso del dinero como tal. Y eso fue normalmente es el objetivo que a cada empresario impulsa hacerlo, porque es el más operativo realmente. Cuarto, mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios de saldos en efectivo. Esto es una conciliación de entre utilidad y efectivo, ¿no? Reportar los flujos de efectivo pasados y sus predicciones para el futuro, ¿no? Y finalmente, lo más importante, ver la capacidad que tiene una compañía para pagar intereses, dividendos y cuando estos vencen. Acá yo le agrego uno siempre y les comento. A ver, voy a adelantar un poquito. El flujo de efectivo se parte en tres actividades. En la foto, vamos a ver las tres actividades en la clase práctica, sí, pero me voy a centrar principalmente en una. Ok, las tres actividades son las siguientes. Actividad operacional o de operación, una, que es la que vamos a ver ahorita. Actividad de inversión, dos. Actividad de financiamiento, tres. ¿No? Para hacer la historia corta, la actividad operacional es la que registra ingresos y egresos de toda la operatividad de la empresa, del negocio como tal, ¿sí? La segunda actividad, que es la de inversión, es la que refleja todo el uso del dinero para comprar inversiones, para comprar activos. Si
yo les puse un ejemplo hace un rato de un carro, ¿no? Ok, si yo compro un carro al contado, ¿no? Ese dinero lo pongo en actividad de, ¿cómo se llama? De inversión, porque es un activo que estoy adquiriendo. Y tercero, que es financiamiento, que es la actividad donde reflejo mis préstamos, compra y deuda, pero mis préstamos obtenidos y mis préstamos pagados. Ahí lo voy reflejando. Ahora, esta separación tiene un objetivo que lo voy a explicar ya en la parte práctica, pero hay un tema que nunca deben olvidar y que siempre deben recordar cuando vean un flujo efectivo, y es el siguiente. Una compañía que no es capaz de generar efectivo en su parte operativa, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la compañía cobra menos de lo que paga, ¿no? Una compañía que cobra menos de lo que paga es una compañía que está destinada a morir, ¿no? Es más, yo conozco compañías con una excelente rentabilidad, pero con poca liquidez, que suelen tener este problema. El problema es de, si tú desde el operativo, o sea, desde tus ventas contra tus costos y tus gastos, no generas ese excedente de efectivo, significa que tu negocio puede generar rentabilidad financiera, pero no está generando rentabilidad de liquidez o no está generando excedente de dinero. ¿De qué me sirve vender mucho? ¿No? ¿De qué me sirve vender mucho y tener pocos costos, se podría decir, si al final mi liquidez no está reflejando esos resultados? ¿Servirá de algo? Pues no de mucho realmente. Hay un caso muy conocido en el mundo contable, que imagino que por ahí lo habrán escuchado, que es el caso Enron, ¿no? El caso Enron fue un caso bien sonado en los Estados Unidos, en donde nos decían lo siguiente, ¿no? Una compañía que presentaba rentabilidades increíbles, muy buenas, ¿no? Que había arreglado con la firma auditora para presentar sus resultados de esa manera, ¿no? La realidad de la compañía era que la compañía tenía un problema serio de liquidez. ¿Cuándo explotó el asunto? Cuando la compañía dejó de pagar sus deudas. Entonces dijeron, oye, si esta compañía genera mucha plata, genera mucha liquidez, ¿por qué no me puede pagar? Hicieron una revisión y se dieron cuenta que realmente sus cifras no eran tan maravillosas y que el dinero faltaba porque la compañía estaba en una debacle importante. Y esa debacle consistía en lo siguiente: pagaban mucho más de lo que cobraban. Tenían varios problemas financieros fuera de eso, pero en general ellos tenían un déficit de actividad de operación grande. Aguantaron 2, 3 años en ese tema y luego murieron, quebraron, ¿no? Normalmente una compañía puede generar en un año que otro una actividad negativa, ¿no? Pero, si eso se mantiene por unos años, es muy probable que la compañía acabe fallando en la cadena de pagos y es muy probable que la compañía acabe cerrando. ¿Ok? Entonces, chicos, recuerden siempre, yo debo generar mayor excedente de liquidez entre mi actividad operativa, o sea, mis cobranzas, el ingreso de dinero por cobranzas, debe cubrir perfectamente todos los pagos que hago por mis compras de materiales, por mi pago de planillas, por mi pago de impuestos, por todos los pagos que yo deba realizar dentro del funcionamiento de mi negocio. Si eso no pasa, ya la empresa tiene un serio problema. ¿Ok? Para finiquitar esto y ver el primer ejemplo que tenemos para ustedes, ¿no? Vamos a hablar de lo siguiente. Finalidad de los presupuestos de capital y de efectivo. En principio, chicos, todo presupuesto tiene un objetivo principal: toma de decisiones, ¿no? Yo no hago los presupuestos porque me gusten, no hago los presupuestos porque me parecen bonitos, me parecen chéveres, ¿no? Yo hago los presupuestos porque tengo una necesidad real de entender todo lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esa necesidad real de entender todo lo que está pasando, tengo esa necesidad de... disculpa. Tengo esa necesidad de poder planificar de la mejor manera para poder evitar sorpresas en un futuro que puede ser incierto. ¿Ok?
Pero si vamos un poco más específicamente a los presupuestos, podemos decir lo siguiente, ¿no? Planear resultados en términos de dinero y volúmenes, controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, coordinar y relacionar actividades en función a la liquidez y rentabilidad y lograr resultados propuestos por la gerencia en cada periodo. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es lo que tenemos nosotros en lo que respecta al presupuesto de capital y presupuesto de efectivo. ¿Ok? Ahora, chicos, el primer problema que vamos a ver en este punto es relacionado al presupuesto de CAPEX. Este problema que tienen acá, que es un caso que ya está desarrollado, ¿no? Lo vamos a revisar, yo lo tengo en Excel, ahorita lo voy a pasar en Excel para poder verlo. Luego tenemos un caso colaborativo, ¿no? Que vamos a revisar ya con un poco más de detalle, probablemente en la clase de lunes. Pero ahorita vamos a ver este caso como para entender cómo funciona este tema por el momento. ¿Ok? Voy a compartir el caso, permítanme. Voy a buscar este caso inicial porque tenemos dos. Y el uno ya vemos el otro y vemos la parte de flujo de efectivo. Ok, déjame buscar el caso. ¿Dónde te guardé? ¿Este por qué es? Este no es. ¿Dónde este dejé? Este es. ¿Este es o no? ¿Dónde estás? Okay. Ah, sí, este es. Perdón. Ok, vamos a compartirlo. Vamos a dejar de presentar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la T2? Mientras que busco este tema. ¿Ya está terminado o no? A ver, déjame solo ver algo. Ya. Listo. A ver, ¿dónde te dejé acá? Ajá. ¿Dónde te dejé? Qué raro. No te veo. ¿Dónde estás? Ok, listo. Vamos a ver este caso, chicos. Pues ya no sé si lo vamos a acabar en esta fecha, porque quiero verlo con detalle, pero vamos a evaluarlo acá. A ver, tenemos el caso de la empresa de transporte Orión Angelitos S.A. Es una empresa que se dedica al rubro del transporte con sede en la avenida Gambetta, ¿ok? Con sede en la avenida Gambetta Callao. Esta compañía cuenta con 500 unidades de camiones con los que realiza transportes de contenedores. Chicos, muy importante siempre es conocer el tipo de negocio que tenemos. ¿Ok? La empresa está evaluando comprar 50 unidades para renovar su flota de camiones y no perder a sus clientes y poder entrar a nuevos sectores. Acá hay un fin, un objetivo que tiene la compra de los camiones. ¿Sí? Ahora, chicos,
Lo primero que uno debe conocer de una inversión es para qué es. Acá me dicen para qué es. Me dicen que la empresa está evaluando comprar 50 camiones para renovar su flota de camiones y no perder a sus clientes. ¿Ok? Esto es lo que me están indicando acá. ¿Sí? Ok. Segundo, ¿qué otra cosa debo entender? Cada proyecto de inversión, todo proyecto de inversión tiene un horizonte de proyecto. Ese horizonte de proyecto es el tiempo en el que yo voy a evaluar el proyecto y en el tiempo en donde yo le voy a exigir la rentabilidad al proyecto. ¿Ok? Entonces, esa exigencia de rentabilidad, ¿no? Es, por ejemplo, o ese horizonte del proyecto, acá es de 6 años. ¿Por qué? Porque en este caso dice lo siguiente, la inversión es de $160,000 por unidad. En las 50 unidades se necesitará 8 millones de dólares. Acá tengo la inversión inicial, ¿correcto? Se espera que la vida útil sea 6 años, ya que en los transportes pesados tienes que tener menos de 6 años de antigüedad. La inversión será depreciada en línea recta durante 6 años. ¿Qué me dice acá, chicos? Que los camiones van a ser utilitarios para mí hasta el año número 6. Hasta el año número 6. ¿Qué significa eso, chicos? Tengo el horizonte del proyecto. A ver, cuando hablamos de activos, normalmente se puede concluir el horizonte del proyecto con respecto al uso. Cuando hablamos de negocios, se define con respecto a la expectativa de recuperación. Por ahí tengo también un caso de negocios, que lo vamos a ver también si, después de ¿no? Cafito que tengo de negocios, para poder que se entienda mejor ese punto. Pero en este caso, un segundo. Ok, listo. El otro caso que tenemos de negocios, así que no hay problema. Ya. Listo, entonces tenemos dos cosas, la inversión inicial y tenemos el horizonte del proyecto. ¿Ok? Listo. ¿Qué debo yo evaluar acá? Uno cuando evalúa un proyecto evalúa dos cosas, beneficios y costos o gastos del proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, si yo compro camiones, ¿para qué? Para tener más servicios, significa que los camiones me van a generar ingresos. Y acá lo explica. El ingreso esperado del primer año son 5 millones de dólares con un crecimiento de 30% en el segundo, 20% en el tercero, 15%, 20%, 15% de los años que vienen. O sea, en el año 1 voy a vender 5 millones con estos camiones. En el año 2 voy a vender 30% de 5 millones, o sea, 30% más. En el año 3, 20% más. En el año 4, 5 y 6 voy a vender 15% más. Esto yo lo entiendo de dos formas. Así como está en el caso, y la otra es sobre la base de un proyecto. Pero esto después le voy a explicar por qué lo hice, pero el caso en la PPT se muestra de esta manera, así que yo entiendo que es así. ¿Ok? Entonces, ya tengo considerado cuáles son los beneficios que me va a traer a mí, ¿no? Los camiones. Ya sé cuánto voy a ganar, un aproximado de lo que espero yo ganar con los camiones. ¿Ok? Ahora, me toca ver los costos. El primer costo que voy a revisar definitivamente es el costo que ya tengo, que es la inversión, ¿no? La inversión como tal en este punto, en un proyecto de inversión, es un costo inicial que tengo en estos momentos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estás? Mm, Ok. Entonces, ¿pero qué otros costos tengo relacionados aquí? Vamos a ver. Tenemos
350.000, la empresa incurrirá en un desembolso para un programa de cuidados medioambientales por 200.000 el primer año, ¿no? Y se espera que... no, perdón, me estoy confundiendo. Ok. Las remuneraciones y beneficios de los trabajadores están estimadas en 350.000 el primer año y se espera un crecimiento de 15%. O sea, 350 el año 1 y luego 15% más por el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 y el año 6. También un programa medioambiental por $200.000 al año y luego esto va a ir creciendo 10% todo el año. Entonces, acá, chicos, en simple ya tengo los beneficios y tengo los ingresos. ¿Ok? Entonces, ya con esto, yo ya podría comenzar a hacer la evaluación. ¿Ok? Entonces, pero hay un dato más que me están pidiendo acá. Al final del sexto año, yo puedo liquidar al valor en libros mis camiones. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, al final del sexto año el camión no va a valer nada porque va a estar depreciado. ¿Ok? Y también me dicen algo, la tasa del impuesto a la renta es de 29 puntos, que es la tasa que tenemos actualmente. Finalmente, el último dato para este problema es el siguiente. El costo de oportunidad del capital es del 20%. Chicos, esto es relevante. ¿Qué significa para una inversión el costo de oportunidad del capital? Yo les he hablado bastante de lo que es costo de oportunidad, pero para una inversión, ¿qué significa? Cuando hablo de costo de oportunidad, estimados, hablamos de lo que yo exijo a la inversión como rentabilidad. Lo que yo exijo a la inversión como rentabilidad. A eso me refiero cuando hablamos de costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, la inversión que yo haga acá, mínimamente dentro de todo el horizonte de tiempo que yo voy a ejercer esto, mínimamente le voy a pedir que me haga ganar 20% al año. Es lo mínimo que se le puede pedir a la inversión. ¿Ok? Entonces, chicos, con todos estos datos podemos ir revisando lo que nos solicitan por acá. ¿Ok? Chicos, hasta acá vamos claros con los datos. Estamos tratando de desmenuzar los datos para que se puedan entender. Perfecto. A ver, vamos a ver el desarrollo 1, creo que no creo que nos dé el tiempo, pero vamos a ir explicando algunos puntos, a ver. Así ya se nos está acabando la clase. Ok, mejor en vez de hacer el desarrollo voy a explicar una cosa adicional, una cosa. Para evaluar, para yo hacer la evaluación del proyecto como tal, yo requiero una técnica, ¿no? Hay varias maneras de evaluar un proyecto. Por ejemplo, si yo fuera simplista, diría lo siguiente. Sumo todas las ventas que tengo, le resto todos los costos que genera el proyecto, ¿no? Le pago el impuesto y sobre eso veo cuánta rentabilidad me dio. ¿Eso será correcto, chicos, en lo que es evaluación de proyectos? ¿Qué dicen? Es una lógica bastante simple. ¿Será correcta?
A ver, yo les digo lo siguiente. Hay un concepto en finanzas que se llama valor de dinero en el tiempo. ¿Qué me dice este concepto? Que la plata que tengo el día de hoy es más valiosa que la plata que tengo el día de mañana. ¿Por qué? Porque es el dinero que yo tengo en este momento. O sea, yo no podría comparar dinero que voy a generar en un futuro con el dinero que ya tengo en estos momentos. Eso, chicos, es uno de los parámetros base de la evaluación de proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo explicar este punto? De la siguiente forma, ¿no? Eh, el método más, por decirlo, es aceptado para evaluar un proyecto es usar la fórmula del TIR y la fórmula del BAN. Ambas fórmulas reconocen justamente el principio del valor de dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ambas fórmulas nos dicen, ¿no? Ambas fórmulas nos dicen, ¿no? Que yo antes de hacer lo que les dije, sumar los ingresos, quitarle los costos, pagar los impuestos, debo igualar, ¿no? Al momento cero del proyecto toda la utilidad generada. O sea, ¿cómo lo voy a explicar? Funcionalmente esto se trabaja así, ¿no? Yo voy a reconocer los ingresos, perfecto. Voy a quitarle los costos, perfecto. Voy a generar una utilidad cada año, perfecto, ¿no? Voy a pagar mi impuesto, perfecto. Tengo una utilidad neta de cada año del proyecto, ¿ok? Luego, eso lo voy a tener que convertir a un flujo de efectivo, porque una cosa así, las inversiones no se evalúan sobre ingresos y costos, se evalúan sobre ingreso de efectivo y sobre salida de efectivo. No se evalúa sobre la venta o sobre la compra, se evalúa sobre la cobranza y sobre el pago. Esa es una de las condiciones de lo que es el ingreso de efectivo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo la utilidad neta transformada a efectivo, que hay un truco para hacerlo bien sencillo, ¿no? Sobre esos excedentes de dinero, yo voy a usar la fórmula del BAN, que es valor actual neto, para llevar todos esos flujos de efectivo que he generado en un futuro al momento de la inversión de los camiones. Con ese traslado al momento de la inversión de los camiones, recién ahí voy a evaluar si el proyecto, o sea, voy a evaluar lo que me dé esa traída de dinero, ¿no? Obviamente el valor va a disminuir, ¿no? Contra la inversión inicial. Y si ahí me da una utilidad mayor al 20%, el proyecto es válido. Repito, chicos, uno aplica el concepto de valor actual neto. El concepto de valor actual neto me dice que eh, yo no puedo comparar el dinero de hoy como el dinero de mañana, porque es como comparar papas con camotes. Entonces, como les dije, lo que hago es convertir todas las utilidades netas a flujos y esos flujos los traigo al valor presente, al valor actual. Sobre esa evaluación, ahí sí hago las sumas y restas, ¿no? Mi inversión menos lo que he ganado actualizado con la fórmula del BAN, la diferencia es la rentabilidad sobre la inversión, eso me da la rentabilidad que debe ser mayor al costo de oportunidad. De esa manera, chicos, se trabaja esto funcionalmente. Ahora, el día lunes, ¿no? Vamos a revisar los dos casos prácticos que tenemos. El caso de los camiones y el caso de un negocio de polos, que también tenemos el siguiente caso. Con esos dos casos ya están listos para el examen final, porque este sí viene en el examen final, por si acaso. No se preocupen, no este es el problema fácil, ¿no? El complicado quizás es el presupuesto operativo. Este es el sencillito, como dice. ¿Ok? Chicos, vamos a dejar la clase acá el día de hoy, ¿no? Porque ya tenemos que cambiar la hora. Pero en todo caso, antes de despedirme, déjenme desearles mucha suerte para la T2. Espero con ansia sus informes. Voy a tratar del mismo lunes hacer las calificaciones, a lo sumo el martes, porque son bastantes que voy a leer, ¿no? Y les deseo mucha suerte sobre el particular, chicos. Esfuércense, porque el esfuerzo trae consigo la nota.
¿ok? Y el día lunes, chicos, ya entramos en modo cierre del curso, entramos en modo examen final. El lunes vamos a ver este caso, el otro caso que tenemos para ver. Vamos a ver qué temas nos trae el examen, que ya van a tener acceso a él, ¿no? Y vamos a hacer lo del flujo de efectivo, que es lo que había ofrecido como clase final o como clase de cierre, entre el lunes y probablemente algo el viernes. Porque el viernes normalmente yo hago un repaso como tal. ¿Ok, chicos? Entonces, eso quería comentarles. Mucha suerte y nos vemos el día lunes. Cuídense, un abrazo. Hasta luego, Yoselin.